Muchas gracias al capítulo de Falla Cardíaca por darme la oportunidad de contarles en estos 20 minutos cómo hemos trabajado para poder desarrollar las unidades de falla cardíaca en nuestro país. ¿Me ayudas, por favor, a conectarlo? Bueno. Gracias al doctor Esperanza por contarnos su experiencia. Yo sí quisiera que me diera todos esos tips para lograr que el ministro lo escuche y haga todo lo que ustedes han logrado en Centroamérica, porque definitivamente quizá una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro país es que una es la cara que vemos nosotros, los que estamos día a día con los pacientes dando toda esta lucha de poder mejorar sus condiciones de salud, y otra es la cara que ven las personas que toman decisiones, los pagadores y los que están del otro lado de este escenario que vemos todos los días. Voy a contarles entonces todo lo que hemos hecho en Colombia durante estos últimos años, y quizá lo más importante es que ese ha sido un camino y una lucha que hemos venido dando durante las diferentes presidencias que hemos tenido en el capítulo de falla cardíaca, y lo más importante es que hemos continuado con esta línea de trabajo y que siempre la persona que ha sucedido al siguiente presidente siempre ha tenido muy claro cuál es la meta, a dónde queremos llegar y qué queremos hacer, y esa es la razón por la cual hemos podido trabajar en tantos aspectos. Para empezar, y para las personas que nos visitan de otros países, quiero contarles algunos datos generales acerca de nuestro país. En Colombia somos, según el censo de ayer, 49.808.211.000 personas, y tenemos entonces un régimen, un sistema de salud que está dividido en dos escenarios. Uno es el de las personas que trabajan y ellas pagan su salud, y una parte de ese dinero se designa para atender la salud de las personas que no trabajan. Ese sería entonces el régimen subsidiado del país. Casi todas las instituciones en nuestro país son de orden privado, pero tienen la capacidad de contratar con los seguros privados o con los seguros del Estado. Y quizá el motor grande que hemos tenido durante estos últimos años ha sido esta pregunta: ¿será que la insuficiencia cardíaca es un problema en nuestro país? Porque estamos acostumbrados a ver siempre datos de registros americanos, europeos, pero cuando miramos nuestra realidad encontramos un fenómeno como este que nos lo muestran las estadísticas oficiales, y es que las consultas por insuficiencia cardíaca en el escenario de los pacientes que están en urgencias o el escenario de los pacientes que están en consulta externa y los que se hospitalizan han venido incrementándose durante los últimos años. Y si ustedes a esto le suman que en nuestros países latinoamericanos siempre tenemos subregistro, probablemente este fenómeno que yo les estoy mostrando es mucho mayor. Y si a esto le sumamos que en Colombia tenemos cerca de 1.200.000 personas con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que corresponderían al 1,2% de nuestra población, con una tasa de hospitalizaciones de 42 a 32% al año, y que si no tenemos cuidado y seguimos las guías y todo lo que tenemos, 30% de esta población regresaría antes de 30 días, entonces miren que estaríamos hablando cerca de 200.000 hospitalizaciones por descompensación aguda. Y si pensamos en los recursos que tenemos en este momento de crisis del sector salud, definitivamente, si no nos organizamos y no hacemos las cosas de una manera diferente, pues se va a desbordar la capacidad que tiene nuestro sistema de salud para poder atender a esta población. Estos son unos datos de la doctora Tamayo que se publicaron en la revista Acta Médica Colombiana en el 2013, donde sabemos que una hospitalización por insuficiencia cardíaca en Colombia en promedio vale 6,5 millones de pesos. Si más o menos trasladamos esto al valor del dólar actual, estaríamos hablando de $2.100 por cada hospitalización por insuficiencia cardíaca en nuestro país. Y cada una de esas veces que el paciente regresa al hospital, eso es lo que empieza a sumar y lo que explica la mayoría de los costos de la atención a los sistemas de salud, como el nuestro y como todos los del mundo. Entonces, siempre la pregunta que nos hemos hecho desde el programa y desde el capítulo de insuficiencia cardíaca es cómo podemos mejorar los desenlaces de estos pacientes en nuestro país. La primera respuesta es que teníamos que trabajar en equipo, y si algo nos ha caracterizado es que somos un grupo muy unido que siempre ha estado tratando de trabajar siempre con una meta común. Y en segundo lugar, estamos convencidos que tenemos que aumentar el número de unidades de insuficiencia cardíaca que tenemos en este país, porque es la única forma que tenemos de mejorar los resultados de salud de esta población. Y ahora yo les voy a mostrar nuestra telenovela, así como Mario les mostró la de Centroamérica, con algunas imágenes. Quiero mostrarles esta imagen que es de la primera vez que tuvimos una reunión como esta, el primer curso que hicimos para crear unidades de insuficiencia cardíaca, que en esa oportunidad se llamó el ITERA.
ahora se llama Dynamic. Ya estamos en la cuarta edición de este exitoso programa en el cual tenemos la oportunidad de contar con ustedes. Siempre me alegra mucho ver caras que siempre nos han acompañado y otras nuevas que se han unido a este esfuerzo conjunto. Todas estas personas que ustedes ven aquí con sus sombreros en el eje cafetero han sido las personas que han estado motivadas trabajando a partir de esa primera reunión. De esa primera reunión sacamos muchos puntos en común, muchas ideas de cómo podíamos crear proyectos de insuficiencia cardíaca en nuestro país y empezamos a tener unas metas de trabajo. La primera meta a través de la cual empezamos a trabajar es que necesitamos mejorar la referencia de los pacientes. Para todos ustedes y para mí, los pacientes llegan, pero siempre llegan tarde, llegan cuando están muy enfermos, llegan muchas veces cuando tenemos pocas alternativas para ofrecerles o llegan después de hacer un camino y un curso clínico en el cual vemos que se han cometido muchos errores que podríamos haber solucionado si ese paciente desde el inicio hubiera sido referido a un programa donde se le hubiera podido brindar toda la atención multidisciplinar. Entonces, si nosotros no entendemos que la insuficiencia cardíaca la ve el emergenciólogo, el internista, el médico de atención primaria, y si no llegamos a ellos, probablemente cuando el paciente llegue a nosotros o no alcanzará a llegar o llegará en una situación clínica en la cual probablemente sea muy poco lo que podamos hacer por su salud. Entonces, pensando en esto, nos enfocamos como primera meta en que teníamos que educar a nuestra población de médicos de atención primaria y de personas no cardiólogas. Hicimos la actualización de nuestras guías con esta filosofía de hacer un consenso práctico que fuera casi una guía de bolsillo que todos los médicos pudieran tener en su bata o incluso tenerla disponible en una aplicación de celular para que se pudiera hacer una consulta rápida. Este quizás ha sido uno de los proyectos más exitosos que hemos tenido como capítulo de una gran difusión y en este momento, pues a la luz de las actualizaciones de las guías que tenemos 2016 y 2017, es un punto de trabajo que tenemos que tomar porque definitivamente tenemos que actualizar esta información, pero para las personas que nos visitan de otros países es un primer punto importante a trabajar si no entendemos que tenemos que ir más allá del grupo de cardiología y lograr que esas personas que nos refieren los pacientes estén mejor educadas, probablemente no vamos a tener tan buenos resultados. En segundo lugar, nos sentamos a pensar qué debe tener un programa de insuficiencia cardíaca y escribimos este consenso que está en la Revista Colombiana de Cardiología. Todos ustedes pueden descargarlo si lo quieren consultar porque es de consulta libre, donde nos tomamos el trabajo de pensar cuáles eran los pacientes que necesitábamos, qué tenía que tener un programa de atención multidisciplinario, cuáles eran los protocolos que teníamos que seguir y todas las opciones que debemos desarrollar en estos pacientes desde lo básico hasta lo más avanzado, hasta la asistencia ventricular, los trasplantes y todo lo que tenemos para ofrecerles. Quizá este es el primer documento de esta clase que se ha logrado hacer en nuestro país y en muchos países de América Latina, entonces es otro logro importante. Siempre que uno quiere avanzar tiene que pensar que tiene que trabajar en un equipo y no puede trabajar solo. Y si todos tenemos metas comunes y hacemos lo mismo, la intervención va a ser más reproducible y va a funcionar mucho mejor. En tercer lugar, pensamos en que es muy importante formar el recurso humano. Todos ustedes que están aquí sentados y que a diario ven los pacientes con insuficiencia cardíaca van a entender lo que yo les voy a explicar. Y es que el cardiólogo que se encarga de trabajar en insuficiencia cardíaca es un tipo diferente de cardiólogo que necesita un entrenamiento diferente al que tiene un cardiólogo general que se enfrenta a todas las patologías cardiovasculares. Un cardiólogo que trabaja en insuficiencia cardíaca tiene que tener entrenamiento en interpretar métodos de imágenes. Adicionalmente tiene que saber las cosas básicas de los dispositivos de estimulación cardíaca. Tiene que tener herramientas importantes en comunicarse, educar a los pacientes. Nosotros estamos convencidos de eso y por eso hemos venido trabajando en esta cuarta edición de este curso en el cual asisten ustedes en el Dynamic, porque estamos convencidos que tenemos que educar también a la población de cardiólogos que sigue a los pacientes. Como cuarto punto, consideramos que era importante crear un modelo de atención de insuficiencia cardíaca para nuestro país y decidimos pensarlo en estos 3 niveles. Miren que de esta forma se involucran todos los actores que están a cargo del seguimiento de los pacientes. Un primer nivel básico, donde debemos estar enfocados en ese paciente A, ese paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, donde están todos los médicos de atención primaria que ven a los pacientes en los programas de riesgo cardiovascular. Enseñarles a ese grupo de cómo deben tener metas para controlar los factores de riesgo para evitar que aparezca la enfermedad. Consideramos un nivel 2, donde se deben atender los pacientes que están en estadios iniciales de la enfermedad, el paciente que está en NIJA 2 o en AJA-C, donde se debe hacer titulación de medicamentos, evaluación de la causa y donde puede trabajar perfectamente un cardiólogo, un internista y pueden estar integrados en las EPS con los médicos de atención primaria.
Y consideramos el nivel 3, en el cual debemos estar enfocados en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, donde se debe concentrar la población en la cual podemos ofrecerles alternativas adicionales como asistencia ventricular, trasplante, cardiólogos con experiencia en el seguimiento de estos pacientes y que se debe enfocar en las IPS especializadas. No somos tan exitosos como Mario logrando que estas ideas se vuelvan política pública, pero estamos dando la guerra, estamos dando la pelea, insistiendo en que esto funcione de esta manera y esperamos que así sea porque no hay otra manera de ver la enfermedad. Como meta quinta pensamos en que tenemos que hacer la enfermedad visible. Miren, una vez tuvimos una reunión con las personas de la cuenta de alto costo, donde les contamos todo lo que estábamos haciendo en insuficiencia cardíaca, porque en Colombia las enfermedades de alto costo solamente son la enfermedad renal, el SIDA y el cáncer. La insuficiencia cardíaca no aparece en esa lista de enfermedades, aunque nosotros sabemos que le vale muchísimo al sistema de salud. Y en esa primera reunión la respuesta que tuvimos del otro lado, de las personas que toman decisiones, fue, bueno, muéstrenos los datos. ¿Dónde están los números que muestran que la insuficiencia cardíaca es importante y le vale al país? Entonces, esta fue la gran motivación que nos llevó a iniciar nuestro propio registro de insuficiencia cardíaca, en el cual gratamente queremos contarles que ya llevamos cerca de 500 pacientes registrados en diferentes instituciones del país, porque la idea es que estamos convencidos que los datos son poderosos y que necesitamos esto para poder probar que definitivamente esta es la estrategia para tratar a los pacientes. Este es un poco de historia de cómo hemos trabajado. Definitivamente hay un camino recorrido importante, desde el 85 cuando se hace el primer trasplante de corazón, desde el 2006 cuando empieza a trabajar la Comisión Nacional del Corazón en el país para tratar de mejorar la atención alrededor de los trasplantes de corazón, en el 2011 cuando nace ya el capítulo de falla cardíaca y en el 2013, como les mostré, cuando empezamos con el primer curso. Sin embargo, este no ha sido un camino fácil. Todos siempre tenemos esta percepción que estamos venciendo obstáculos, pero como les decía, no nos damos por vencidos. Y yo voy a mostrarles cuál es la percepción de las barreras que yo encuentro que tenemos en nuestro país y en muchos países de América Latina a la hora de pensar en empezar con un programa de insuficiencia cardíaca. El primero es que muchas veces los administrativos del hospital no entienden la importancia de que la enfermera sea exclusiva para el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que entiendan que la enfermera tiene que estar ahí todo el tiempo y solo para eso. Muchas veces las enfermeras rotan por los diferentes servicios de los hospitales y piensan que es un desperdicio de recursos sacar a una enfermera solo para esto. Pero cuando uno empieza a mostrarles que la enfermera es clave, que hace que el programa sea más eficiente, funcione mejor y que definitivamente permite que se haga el engranaje de todas las piezas del programa de insuficiencia cardíaca, es cuando definitivamente se logra tener la oportunidad de contar con ellas. La segunda es que muchos de los programas no tienen un espacio físico que sea exclusivo para ellos. Es importante tener así sea una pequeña oficina donde yo tenga la capacidad de ver a los pacientes que tienen algún signo de alarma, donde yo pueda tener un esquema flexible para poderlos evaluar. El tercer punto es que la visión de los administrativos siempre es que los programas consumen recursos. Y miren, yo les quiero mostrar que realmente estos programas generan recursos. Este fue un análisis económico que hicimos a partir de los datos de nuestra institución que se presentó este año en el ISPOR. Es uno de los congresos internacionales de economía de salud, donde quiero mostrarles cómo analizamos y definitivamente los programas de insuficiencia cardíaca son una estrategia costo efectiva. Permite ahorrar recursos al sistema de salud. Y los grupos y las clases funcionales en las cuales se logra un mayor beneficio de la intervención es en esos pacientes que están en clase funcional 3 y 4, porque son los que tienen una mayor tasa de eventos. Entonces, si alguno de ustedes quiere convencer a sus administrativos, con mucho gusto podemos compartirles la información, porque para eso la tenemos, para mostrarles que realmente esto vale la pena. Y como ya les había contado, definitivamente el cardiólogo requiere entrenamiento. Necesitamos que el cardiólogo que esté a cargo de esta población esté entrenado en interpretar las imágenes, saber los principios básicos de los dispositivos y definitivamente pensar en este concepto de cómo educar, cómo integrar todos los elementos importantes para que el programa sea exitoso. Yo podría resumirlo en estos 10 pasos que son clave en cada institución de Colombia que ha empezado con un programa. Y es que si uno no empieza por hacer un diagnóstico de qué problema tiene en su hospital, de mirar los números y mirar qué es lo que está sucediendo, si se están rehospitalizando mucho los pacientes, si la estancia está muy prolongada, si tenemos una mortalidad muy alta, si los pacientes están llegando demasiado enfermos y ya no estamos teniendo tan buenos resultados a la hora de iniciar las estrategias que tenemos para tratarlos. Si uno cuenta con una estadística básica es mucho más fácil. El segundo punto es tener unos objetivos claros. ¿Qué quiero hacer yo con mi programa de insuficiencia cardíaca?
¿Será que yo quiero mostrar que mi institución se puede volver más eficiente? Quiero que mis pacientes tengan mejores resultados, se mueran menos. Quiero alimentar un programa de trasplante cardíaco o quiero hacer equipo con mi grupo de electrofisiología para que los pacientes se seleccionen mejor para las terapias de alto voltaje. Si yo tengo claro qué quiero lograr con el programa es mucho mejor. El tercero es a quién voy a seguir, qué candidatos voy a tener en mi programa y socializar esto con todas las personas que están en la institución, porque recuerden que el médico general, el internista, el emergenciólogo, la persona que está viendo al paciente en el escenario hospitalario es la que va a referirnos los pacientes para que nosotros los podamos seguir. El cuarto, la infraestructura, no necesitamos mucho. Si algo defiende estos proyectos es que los recursos básicos que uno necesita no son muchos. Un teléfono, un computador, un sitio donde ver a los pacientes. El personal, ya hablamos de la importancia de la enfermera y uno lo puede articular con todos los elementos que quiera. Si quiere adicionarle a esto el consejo de nutrición, la parte de farmacología, si quiere adicionarle el programa de rehabilitación cardíaca. Todo esto suma esfuerzos y hace que el proyecto sea más completo. Siempre recuerden que los administrativos hay que tenerlos de nuestro lado y cuando uno se sienta con un administrador de un hospital, pues uno tiene que hablarle en sus propios términos, tiene que hablarle en términos de números, tiene que hablarle en términos de qué va a lograr económicamente con el proyecto, porque si no probablemente la puerta se va a cerrar y vamos a tener un rompimiento en la comunicación. Nosotros sabemos qué le estamos diciendo, pero él no entiende qué es el mensaje que queremos transmitirle. El séptimo es tener muy claros los protocolos, qué vamos a hacer, porque yo sola no puedo estar 24 horas, 7 días a la semana pendiente de todo lo que suceda. Pero si yo entreno mi personal de emergencia en cómo va a manejar la descompensación, quién se hospitaliza, quién se va, cómo le pongo el diurético, quién necesita inotrópicos, si yo entreno a todo el personal, eso va a funcionar mucho mejor. El punto del registro ya les mencioné cuál es la importancia. Tener datos nos da el poder de mostrar si estamos mejorando las cosas, si estamos haciéndolo mejor o en qué tenemos que cambiar. Y definitivamente tenemos que hacerle un seguimiento al proyecto y retroalimentar a todas esas personas que nos han ayudado. Quiero mostrarles que así éramos al inicio. Quizá cuando hicimos la primera reunión de ITERA, teníamos un mapa del país así, donde teníamos algunos centros en los cuales estábamos trabajando con mucho entusiasmo, pero definitivamente lo que más me enorgullece contarles en esta tarde es que hoy, cerca de 5 años después, el mapa de nuestro país se ve así, con centros en muchas partes del país que han ido naciendo, que se han ido creando, en la costa. Tenemos centros que se han creado en otros lugares como en el Tolima y también en el Huila y se han fortalecido y se han multiplicado los centros que tenemos en Medellín y en Bogotá, porque definitivamente siempre es muy importante ver cuando otras personas han podido lograr empezar con un proyecto, aprender de cómo las otras personas lo han hecho, mirar como les mostré en esa imagen que todos tenemos que vencer los mismos obstáculos, pero que si seguimos de una forma constante por ese camino lo logramos. Esto permite que los esfuerzos se multipliquen y realmente los mayores beneficiados de este esfuerzo son los pacientes que van a obtener una atención de calidad. Muchas gracias y espero que disfruten de este curso.